voy a moderar la mesa que lleva por título Salidas profesionales en el ámbito de la actividad física y el deporte. En esta mesa tenemos a 4 ponentes y especialmente es una mesa en la cual, como responsable del vicedecanato de ordenación académica, me hace especial ilusión porque son estudiantes egresados de la facultad. Lamentablemente no a todos he tenido el placer de conocerlos como alumnos, pero hay algunos que sí y personalmente pues como profesor es un placer, ¿no? El que estudiantes que han estado hace poco en la facultad estén ahora compartiendo sus experiencias a nivel profesional. Realmente es un acto, pues, bueno, que a mí me enorgullece como profesor y al margen de como teniendo un cargo de responsabilidad en la universidad o en la facultad, me enorgullece como profesor el ver, ¿no? Las iniciativas profesionales que estáis haciendo y cómo pues vais a más, ¿no? También comentaros que los que estáis aquí, los ponentes que estáis aquí, pues sois un referente, ¿no? Para los estudiantes que están asistiendo hoy en día al foro y realmente evidenciáis lo que es la necesidad y la calidad de nuestra titulación en la sociedad actual, donde me quedo con una frase que ha comentado el anterior ponente, Diego Moya, y creo que yo también intento transmitir a los estudiantes, y es que se cree la necesidad, ¿no? O del licenciado en ciencia de la actividad física y el deporte y que se ocupen nuevos puestos profesionales no tan tradicionales, sino que se crean nuevos, se mantienen los tradicionales y se crean nuevos. Yo creo que eso lo encarnáis algunos de los ponentes que estáis hoy aquí y que realmente también creo que hay muchos más profesionales egresados de la Universidad de Valencia que están encarnando este tipo de nuevas profesiones, ¿no? Por lo tanto, mi más sincero agradecimiento a todos ellos y en este caso pues a vosotros. Voy a realizar una pequeña presentación de cada uno de los ponentes, muy pequeña porque ya tendrán ellos oportunidad de presentar más lo que están realizando, ¿no? El ámbito profesional que están realizando. En primer lugar, tenemos a Quique Sanz, que es licenciado en Ciencia de la Actividad Física y doctor por la Universidad de Valencia. Su trayectoria profesional ha estado ligada al fútbol en el ámbito de alto rendimiento. Cabe destacar que ha hecho, de haber trabajado tanto en el ámbito nacional como fuera de nuestras fronteras, con experiencias en países como Austria, Francia, Grecia o México, y recientemente, hasta diciembre de 2020, ha sido operador físico del Real Club Celta de Vigo, perteneciente a la Liga Santander. En segundo lugar, vamos a tener la intervención de José Zaragoza, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia. Actualmente trabaja como profesor de música en educación secundaria en el Smart Ferrer, en Formentera. Al mismo tiempo está realizando el doctorado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte en la propia universidad y opositando para la especialidad de Educación Física. Y como experiencia profesional, sus inicios en el mundo laboral vienen del mundo de la natación, trabajando como técnico deportivo y coordinador en centros deportivos de la Comunidad Valenciana, así como operador físico de nadadores y triatletas. En el ámbito educativo, cuenta con la experiencia profesional de haber trabajado en secundaria como profesor de educación física en el ámbito privado. También tenemos en esta mesa de hoy a Javier Gómez Navarrete, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia, máster en optimización en rendimiento físico en adultos mayores por la Universidad de Valencia y el cual creó su propia empresa desde cero. En este caso, en la empresa entrenoenelrío.com y actualmente tiene un centro físico en Montolivete, donde hay un equipo profesional de 4 entrenadores y además es director técnico de la Policlínica Health Place Valencia. Y por último, y no por ello menos importante, Silvia Jover, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia y actualmente trabaja en la UEFA en la competición de la Eurocopa 2020. Bueno, también forma parte del departamento de Team Service y nos emplaza a realizar cualquier tipo de pregunta, igual que el resto de los ponentes, tras la intervención que vamos a proceder ahora. Sin más y tras esta breve presentación, porque creo que no procede alargarse más, voy a dar paso a los ponentes. Bienvenidos a todos ellos y a todas ellas. Realmente es un placer teneros hoy aquí. Estoy expectante de lo que vais a comentar. Y recordar a los ponentes que disponen de un tiempo máximo, unos 10-15 minutos, para realizar su presentación. Y a todos los asistentes que tenéis el chat abierto, pues si queréis realizar las preguntas que posteriormente las intervenciones de los compañeros
vamos a debatir. Podéis ir volcándolas y yo ir anotándolas, y podéis ir, que no sean muy extensas, ir más al grano para así poderlas gestionar mejor. Y decís a quién va dirigida y la pregunta. A todos los asistentes os agradezco si podéis ayudarme en la gestión de esta moderación, bueno, de lo que es la gestión de la mesa. Sin más, doy paso a los distintos ponentes en el orden que he citado. En primer lugar, Quique Sanz, tienes la palabra. Buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a ver si se me ve. De momento se me oye, ¿verdad? Sí, se te oye. Y ahora se te Vale, ve. se me ve perfecto. Bueno, buenos días a todo el mundo. Agradecer la presencia y agradecer la invitación a este foro de ocupación, que me parece que es una iniciativa fantástica y aparte muy importante para los alumnos, porque viene a cubrir ciertas desconexiones que había entre la formación y el desarrollo profesional que yo cuando estudié, por ejemplo, en los años 90, perdón. Cuando estudié en los años 90 no teníamos la suerte de poder acceder a esta serie de propuestas, ¿no? Y que podamos ver el mundo profesional con cierta naturalidad, sobre todo cuando se está estudiando, se tiene esa incertidumbre de saber si vamos a poder llegar, si vamos a poder insertarnos en esa área profesional, si vamos a poder desarrollar todo aquello para lo que estamos estudiando, y que podamos ver ese paso y este mundo profesional como con cierta naturalidad y como un mundo más como la vida, ¿no? Al cual vamos a dar paso y en el cual nos vamos a desarrollar sin ningún problema. Bueno, yo en esta pequeña presentación lo que simplemente quiero verter una serie de reflexiones a lo largo de estos años que he estado desarrollando mi labor profesional en alto rendimiento, en concreto en el fútbol, una serie de reflexiones que creo que pueden ayudar a los alumnos. Y a partir de ahí ya responderemos a aquellas preguntas que quieran realizar. Estas reflexiones yo creo organizarlas en torno a tres grandes bloques, ¿no? La primera es en relación a las capacidades. La segunda es en relación al desarrollo profesional, al camino que realizamos cada uno. Y la última reflexión, un tema que yo creo que está muy de moda y que es muy actual, como es el tema del networking y de la red social para poder trabajar. Y sobre todo para poder trabajar en un ámbito muchas veces tan exclusivo y tan reducido como es el ámbito del alto rendimiento. Vale, por empezar, hablaré de capacidades. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos para aquellos que se quieren desarrollar en el mundo del alto rendimiento es si van a tener la capacidad, si van a poder desarrollar procesos o van a poder liderar a deportistas de alto rendimiento. De alguna manera, esa incertidumbre o esos miedos que tenemos cuando estamos estudiando nos acompañan los primeros años. Yo desde mi experiencia lo que os puedo decir es que nosotros los licenciados en educación física tenemos una formación tremendamente sólida. Somos capaces de manejar contenidos y conocimientos en áreas diversas como la fisiología del esfuerzo, la metodología de la enseñanza, la psicología deportiva, la nutrición deportiva. Es decir, tenemos una formación muy sólida. Y desde aquí lo que quiero es animaros a que no dudéis nunca de las capacidades que tenéis. Es decir, tenemos un proceso de formación, desconocemos en muchas veces lo que es el ámbito profesional, el desarrollo profesional, pero tenemos una formación académica fuerte y sólida. De hecho, yo estoy convencido que somos elementos clave en los grupos multidisciplinares que ahora mismo predominan en los ámbitos del alto rendimiento, donde hay psicólogos, nutricionistas, entrenadores, analistas, preparadores físicos. Los licenciados, más allá del rol profesional que le queramos dar, somos elementos clave. ¿Por qué? Porque somos gente que tenemos conocimientos de distintos ámbitos y somos capaces de vehicular y de unir conocimientos y propósitos de distintos profesionales en una dirección concreta. Y yo creo que eso tenemos que ser conscientes y que es importantísimo. Ahora bien, que nos den esa formación en la facultad no quiere decir, bueno, ya somos buenos y ya podemos desarrollar nuestra labor profesional. No, tenemos que trabajar duro. Tenemos que estudiar mucho, tenemos que formarnos mucho en distintos ámbitos para ser muy buenos, porque el ámbito del alto rendimiento es un ámbito hipercompetitivo donde hay gente buena, donde hay gente muy buena y donde nuestra gran defensa y nuestro gran billete para poder sobrevivir en ese mundo va a ser la calidad de los procesos. Y la calidad de los procesos se van a construir en función de que seamos capaces de asentarlos
en conocimientos sólidos, fundamentados, esos conocimientos de tipo científico que tanto se nos machacan en el proceso formativo en la universidad, es decir, que seamos capaces de asentarnos en procesos y conocimientos tremendamente sólidos. Esa calidad es la que nos va a permitir sobrevivir en un ámbito como en el cual yo desarrollo mi labor. Está claro, nosotros tenemos esa formación y lo que no tenemos muchas veces es esa experiencia práctica. No tenéis esa experiencia práctica, no conocéis el ámbito práctico. Y yo ahí sí que engancho un poco con la idea que mandaba Diego en la ponencia anterior, de invitaros a todos a que en los momentos tanto de formación como en los primeros años posteriores a la formación, que prioricéis las posibilidades de desarrollo profesional por encima de aspectos económicos, personales y demás. Es decir, tenéis que intentar estar en contacto en el ámbito laboral, porque si sumamos esos conocimientos y esa formación que tenéis que tener con esa vivencia experiencial, esa experiencia en ámbitos profesionales, lo que vais a ver que es una cuestión de buscar y de esperar a que os llegue la oportunidad. Entonces, un poco animaros en ese sentido. Hablando de capacidades, yo siempre digo que los licenciados tenemos una serie de capacidades y conocimientos importantes, pero sí que es verdad que ha ido evolucionando mucho nuestra labor profesional a lo largo de los últimos años. Yo empiezo a trabajar, empiezo a entrenar en el año 2005 y ahora mismo, 15 años después, que es una ventana de tiempo no excesivamente amplia, lo que me encuentro es que el desarrollo profesional, que mi profesión ha cambiado tremendamente. Es decir, nosotros al final no somos insensibles o impermeables a las características de la sociedad, vivimos en la sociedad de la información y la tecnología, y por tanto, en esa sociedad en la que vivimos, los procesos profesionales se ven impregnados de sus características. ¿Qué son sus características? Que ahora mismo manejamos una gran cantidad de información que tenemos que ser capaces de manejarla, de traducirla, de tratarla, ¿vale? Y de hacerla útil. Y vivimos en una sociedad tremendamente tecnológica. Por tanto, en cuanto a esas capacidades o a esa formación, yo un poco lo que se insistiría en aspectos que son muy importantes, tanto ahora que estáis en ese proceso formativo como cuando terminéis la formación, que es en desarrollar ciertas competencias que son importantes ahora mismo en un ámbito como este del alto rendimiento. Una competencia importantísima es la competencia matemática y de manejo de datos. Como os decía, ahora mismo nos enfrentamos en el día a día a un volcán de datos, es decir, datos de GPS, de acciones técnico-tácticas, de estados de well-being, y tenemos que ser capaces de tratar toda esa cantidad de datos, tenemos que ser capaces de filtrarlos y de hacerlos útiles, porque muchas veces esa capacidad, esa cantidad de información te atropella. Con lo cual, esa competencia matemática y de manejo de datos, os invito a que profundicéis en ella, porque yo creo que va a ser muy importante, tanto en la actualidad como en los próximos años en el ámbito del alto rendimiento. Yo recuerdo cuando yo presenté la tesis en el tribunal, tenía al profesor Luis Millán, al profesor de la universidad. Okay, muchos de vosotros lo conoceréis. Y me lanzó una pregunta que yo creo que me ha acompañado a lo largo de estos años y que la recuerdo además con mucho cariño. Él me decía, ¿qué crees que diferencia un proceso de entrenamiento, entrenar a un equipo o a un deportista de alto rendimiento de un proceso de investigación como una tesis? Bueno, yo le di mi contestación tal y como lo interpretaba y él me dijo, son procesos totalmente parecidos. ¿Por qué? Porque al final son procesos donde tú tienes que ser capaz de realizar una hipótesis o marcar unos objetivos, realizar un diseño experimental o marcar un proceso de entrenamiento y después tienes que ser capaz de recoger datos, tratar esos datos, reflexionar sobre esos datos y extraer tus conclusiones. Por tanto, un poco enganchando esto con la capacidad, esa competencia matemática de manejo de datos, os invito a que seáis conscientes de que es un elemento importante. Otra competencia que creo que es fundamental en el ámbito en el cual yo me desarrollo es la competencia digital y tecnológica. Es decir, si yo cuando empecé en 2005, como os decía, utilizamos los pulsómetros,
instrumental totalmente rudimentario. Ahora mismo tenemos que manejar programas informáticos para el tratamiento de cualquier información, plataformas de fuerza, GPS, es decir, toda una serie de instrumental y de requerimientos de tipo informático que son fundamentales, con lo cual tener esa competencia digital y esa competencia tecnológica es también muy importante y tenéis que profundizar en esos aspectos. Y una competencia que también un poco engancha con algunas de las ideas que Diego daba en la ponencia anterior, ¿no? La competencia de aprender a aprender. Los roles profesionales cambian continuamente, aparecen y desaparecen no solamente profesiones, sino roles profesionales dentro de una misma profesión, con lo cual tenéis que estar abiertos continuamente a cómo está evolucionando nuestra área profesional y ser capaces de inventaros y reinventaros continuamente, porque puedo imaginar que de aquí a 10 años nuestra labor profesional será totalmente diferente a la que realizamos en la actualidad. Eso en cuanto a capacidades, ¿no? En cuanto a capacidades, yo os quería un poco reflejar la importancia de decir que estéis tranquilos, que tenéis una formación sólida, que sois buenos, pero que tenemos que ser muy buenos, porque la calidad de los procesos que nosotros seamos capaces de construir es lo que nos mantendrá, lo que nos dará vida en este ámbito. El siguiente punto donde yo quería pararme y donde quería plantear una serie de reflexiones tiene que ver con el camino profesional. Muchas veces estamos muy preocupados de cuando estamos estudiando, ostras, a mí me gustaría ser el preparador físico del Valencia, el preparador físico de Rafa Nadal, el entrenador de el Barcelona. Yo creo que tenéis que cambiar el foco. Olvidaros de vosotros mismos. En ese desarrollo profesional, queréis dedicaros al ámbito de la optimización del rendimiento, cambiar el foco, involucraros en la oportunidad que os aparezca y poner el foco en el deportista. Si vosotros ponéis el foco en el deportista, si construís procesos de calidad, al final tu desarrollo profesional no varía. Es lo mismo estar entrenando en segunda B que estar entrenando en primera división. El proceso es el mismo, las condiciones, los recursos que vas a tener son diferentes, pero el proceso es el mismo. Que tú pongas al deportista en el centro del proceso, que te pares, que analices cuáles son sus necesidades y que establezcas un plan para cómo optimizar su rendimiento. Y olvidaros, veremos dónde nos lleva el camino. Yo a lo largo de estos años he tenido la suerte, como decía Pedro anteriormente en la presentación, de trabajar en distintos países, pero nunca me lo había planteado. Simplemente lo que he intentado es poder realizar mi trabajo de la mejor forma posible. Y cuando tú realizas tu trabajo de la mejor forma posible, la vida te va llevando a distintos puntos y sobre todo te va enriqueciendo. Y cualquier proceso, ya sea en España, ya sea fuera de España, ya sea en un deporte o en otro deporte, te va a enriquecer y te va a hacer mejor persona y te va a hacer sentirte mucho más feliz con tu profesión, esta profesión que tanto queremos. Eso en cuanto al camino profesional. Y después, ya por ir terminando, porque estas presentaciones son cortas, yo quería plantear una serie de reflexiones en cuanto al networking. Yo vengo de una sociedad que no era tan digitalizada. Yo estudié en los 90, promoción 97-2002 de la facultad. Ahora mismo vivimos en una sociedad muy digitalizada. Tenéis que ser capaces, si queréis encontrar trabajo, de haceros visibles. Y para eso tenéis que saber en la sociedad en la que nos movemos. El tema del networking, que es importante, sí, es muy importante. Es muy importante. Es decir, es verdad y es una realidad que la red social nos va a facilitar más el acceso al mundo laboral o menos. Buscar, antes comentaba, en la ponencia anterior se comentaba, la importancia de los mentores, la búsqueda de la gente a la cual tú puedas ir introduciéndote en ese mundo laboral. Pero yo desde aquí quiero lanzar un consejo. No busquéis ese networking, esa red social para que os den trabajo. Buscar esa red social porque sois conscientes de que es importante para el desarrollo profesional y para enriqueceros. Aportarle a esa red social, crear procesos constructivos. Es decir, no habléis solamente de vosotros, a la gente no le importa
lo que uno puede hacer o no puede hacer. La gente lo que le importa es en qué uno le puede ayudar o no le puede ayudar, cómo le puede sus procesos mejorar sus procesos de práctica. Por lo tanto, os invito a que seáis conscientes de que es importante el tema de la red social, pero que creéis redes constructivas, que colaboréis, que creéis redes multidisciplinares, no solamente con licenciados en educación física, con nutricionistas, con médicos, con gente del mundo de la empresa, y que creéis una relación que sea totalmente enriquecedora por ambas partes, porque muchas veces las relaciones profesionales vienen por necesidades. Y cuando tú tienes una necesidad y sabes que tienes gente con la cual has establecido procesos constructivos que han sido enriquecedores, tiras mano de esa gente. Con lo cual, ser conscientes de ese aspecto. Y bueno, no he querido extenderme mucho. Lo que he querido es un poco plantear una serie de reflexiones en relación a eso, a esas capacidades, a que confiéis en las capacidades que tenéis, pero que seáis conscientes que tenéis que ser buenos, que seáis exigentes con vuestra formación, que os acerquéis a los procesos de práctica, que desarrolléis vuestro camino, que no os pongáis un objetivo, que el objetivo sea el día a día en que vuestros procesos sean de la mayor calidad posible. Y después que seáis conscientes que hoy en día el networking es importante, la red social es importante, que busquéis esos mentores, que busquéis esas conexiones, que busquéis esas comunidades donde poder ir accediendo a ese mundo laboral, pero que lo creéis basados en procesos de construcción, en procesos constructivos y enriquecedores para ambas partes. Porque mucha gente está llegando aquí un poco a realizar esa presentación. Yo soy esto, yo soy tal, yo soy... Y a la gente no le interesa lo que tú eres, le interesa lo que tú le puedes aportar, que es diferente. Bueno, Pedro, yo hasta aquí tampoco quiero extenderme mucho más y lo que invito a la gente es que cualquier duda, cualquier cuestión que quieran plantearme, que se me plantee. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Quique. La verdad es que unas palabras, bueno, yo creo que menos mal que está grabándose y podemos verlo también, porque hay algunas que valdría la pena retroceder y pensar con más profundidad, realmente, porque lo que has comentado tiene un sentido muy profundo en algunos comentarios y totalmente de acuerdo en muchos de los aspectos que has comentado. Luego, si acaso, al final haré un pequeño resumen de todo. Como ha dicho Quique, también, pues bueno, queda abierto el turno de debate, no ahora, sino cualquier pregunta o reflexión que queráis realizar, dejarla en el chat para así poderla transmitir al finalizar. Gracias, Quique. Pues vamos a dar Gracias. paso ahora al siguiente ponente, en este caso, José Zaragoza. José, ¿estás presente? ¿Me escucha? Hola. Se le escucha y ahora se te ve. Perfecto. Vale, perfecto. Muy bien, Hola. José. Pues Hola muchísimas a gracias por todos. estar presente y te doy paso a tu intervención. Vale. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Bueno, mi presentación va dirigida a todos aquellos que tienen alguna inquietud laboral por el ámbito educativo. Yo voy a contar un poco mi experiencia personal, cómo he llegado a trabajar en el mundo educativo y en este ámbito, y me gustaría un poco motivar también a aquellos que tienen presente la educación y la tienen interiorizada y es como que su salida profesional, ¿no? Mi experiencia en la vida, mis estudios se inician en estudios de música. Actualmente estoy trabajando de profesor de música de secundaria en la isla de Formentera como interino. Y bueno, mis inicios como músico empieza desde muy bien pequeñito, con un objetivo de querer ser un buen profesional, un buen músico, que quería ser el mejor músico del mundo, ¿no? Esa era la inquietud que yo tenía cuando era bien pequeño. Pero bueno, estuve trabajando en diferentes orquestas, he estado trabajando también viajando por el mundo tocando la trompeta. Mi instrumento es la trompeta, pero hablando de profesional, en un parque temático que hay en Japón, empiezo a notar
molestias en la embocadura, en la zona del labio, y me quedo sin tocar ni una nota. Eso me ocurrió en el 2001. En ese entonces no existía un tratamiento ni un nombre que definiera esa lesión que tuve. Pero bueno, en cuestión es que me tuve que dejar por completo el instrumento, ¿no? Y mi vida profesional y todos los objetivos que yo tenía profesionalmente. A esto ahora hoy en día se le llama distonía musical. Suele ocurrir a muchos instrumentistas de viento metal, sobre todo a instrumentistas que tocan la trompeta o incluso el trombón, y ahora tiene tratamiento. Pero en aquel entonces, pues no. ¿Qué pasa? Que mi vida se truncó, digamos, profesionalmente y todos los objetivos que yo tenía, y tuve que reiniciar mi cabeza y volver a intentar rehacer mi vida, ¿no? Desde bien pequeñito he sido deportista y me ha encantado siempre el deporte, el mundo de la natación, del triatlón. Me iba sacando títulos de entrenador de natación, empecé con el nivel 1, luego cambié al nivel 2, luego realicé el nivel 3, de entrenador de natación, el superior de natación, luego también estuve haciendo de triatlón, entrenador de triatlón, también el 1, el del nivel 2. Y hubo un momento que dije, esto tiene que cambiar y necesito algo más, ¿no? Ya fue cuando me decidí a hacer el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Era una espinita como que tenía ahí clavada dentro de mí, ¿no? Lo digo porque estoy contando un poco esta experiencia mía personal, porque la vida, muchas veces tenemos unos planes de vida que de repente nos puede cambiar totalmente, ¿no? También porque ese mismo año me ocurrió que tuve un accidente de coche también en el país en Japón, y bueno, estuve como casi un año, 2 años en silla de ruedas y tuve que volver a empezar, como aprender a caminar, tuve 7 fracturas en las piernas y fue un año colosal, ¿no? Que al final la vida te cambia, ¿no? Pero gracias a la disciplina que aprendes cuando estudias un instrumento musical y cuando practicas un deporte, yo relaciono mucho lo que es el deporte con la música, son muy similares en todo a la hora del estudio, a la hora de trabajar. Si no entrenas, no avanzas. Si no tocas, no avanzas. Es todo muy, muy similar, en realidad, el deporte y la música. Yo lo tengo muy, muy unido, ¿no? Entonces, cuando me puse a estudiar el grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte, yo venía de haber hecho los cursos ya del entrenador superior de natación, entrenador de triatlón, y mi objetivo también era un poco, como salida profesional, tenía muy pensado en ser un entrenador, ¿no? Estuve trabajando en centros deportivos como entrenador, llevando a triatletas, nadadores. Pero, claro, como sabéis, desde la implantación del Plan de Bolonia, el grado, la Universidad de Valencia crea un plan de estudios. Dentro de este plan de estudios hay 4 áreas de actuación profesional, que es la actividad física y salud, el entrenamiento deportivo, como acabamos de escuchar aquí que es y la gestión deportiva, tal como hemos escuchado en la ponencia de Diego Moya y la próxima de Silvia Jover. Y también la enseñanza deportiva. ¿Qué pasa? Dentro del grado, las asignaturas de enseñanza deportiva no van totalmente orientadas al ámbito educativo. Nos quedamos muy cortos a la hora de profundizar en estas materias, ¿no? Pero claro, para ello ya tenemos un máster, que es el máster universitario de profesor en educación secundaria, donde se especializa a los estudiantes y te introduce más lo que es el mundo de la educación. ¿Para qué? Para tener otra salida profesional. La salida del mundo de la educación y profesor de educación secundaria, tanto trabajar como para trabajar en el ámbito privado como en el ámbito público.
Para trabajar y en el mundo del ámbito privado, realmente con los requisitos de tener el máster de profesor de educación secundaria y gustar a las personas que te tienen que contratar, tal como han hablado los diferentes ponentes, pues se puede trabajar y adquirir la experiencia que todos queremos para el ámbito educativo, ¿no? Pero en el ámbito público hay que pasar una serie de requisitos y aquí es donde realmente mi participación, y voy a orientar un poco a aquellos que tengan las inquietudes y tengan el interés de opositar, porque ahora estamos viviendo una época en la que se han abierto muchas oposiciones, se está generando muchos puestos de trabajo en diferentes comunidades autónomas, están saliendo oposiciones en Murcia, están saliendo oposiciones en la Comunidad Valenciana, están saliendo oposiciones en Cantabria, en Aragón. Es un buen momento para los que se quieran iniciar por el mundo educativo coger este camino, ¿no? Por lo tanto, para realizar las oposiciones, que es un mundo no es un mundo a corto plazo, es un camino a largo plazo. Pensaba que cuando la primera vez que hice la oposición en el 2019 pensaba que era mucho más corto el camino, ¿no? Pero que va. Es muy complicado, hay que estudiar mucho, hay que pasar una serie de pruebas y luego tener unos requisitos, una puntuación que se va adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Como por ejemplo yo ahora este año que estoy trabajando como docente aquí en Formentera, me generará unos puntos para luego las próximas oposiciones tener, si apruebo la oposición, tener en la fase final, que es la fase de méritos, tener más puntos y poder adquirir la plaza, ¿no? La plaza de docente de funcionario, ¿no? De carrera. Entonces, la primera prueba de las oposiciones, bueno, primero se exigen unos requisitos. Los requisitos para poder optar a las oposiciones son tener el C1 de valenciano, el B1 de inglés y el máster en profesor de educación secundaria. Estos son requisitos indispensables para poder acceder a las oposiciones. En el 2019 también se requería la capacitació de valencià, però a partir d'aquestes oposicions d'este any, la capacitació de valencià será un mérito, solo se dará puntos y solo con el título del C1 de valenciano se puede llegar a la oposición, ¿no? Como requisito. Dentro de lo que es la oposición, se compone de diferentes pruebas, ¿no? La primera prueba es una prueba teórica donde salen 5 bolas de cada tema, son 65 temas a estudiar, digamos que es como toda la carrera, bueno, pues toda la carrera no, pero muchos aspectos de las asignaturas que se dan en la carrera, luego en estos temas se vuelven digamos que a repetir, ¿no? Entran también las 4 áreas, entran también temas de entrenamiento deportivo, entran temas de gestión, entran temas de actividad física y salud y entran temas específicos de lo que es de la educación, ¿no? Salen 5 bolas, de estas 5 bolas se elige un tema y se desarrolla durante un espacio de 2 horas o 2 horas y media, creo que dura la primera prueba. La siguiente prueba es un supuesto práctico donde se desarrolla una unidad didáctica, te dan un contenido del currículum de educación física y en ese contenido tienes que generar una unidad didáctica en un tiempo de también hora y media y exponer una sesión. Te dan unas características también con diversidad para alumnado con diversidad funcional. Y lo tienes que adaptar, ¿no? a las características que ellos te dan. Luego, la siguiente prueba, que también se hace el mismo día, es una prueba que son 5 técnicas deportivas. Tienes que desarrollarlas de 3 niveles de dificultad, hacer una progresión
progresión de un gesto técnico, por ejemplo, la rueda lateral, pues sería como ¿cómo enseñarías tú la rueda lateral en 3 niveles, ¿no? Hacer una progresión metodológica. Y por último, si pasas, eso es la primera fase. Si pasas esta primera fase y la pruebas, pasas a la siguiente fase, que es el desarrollo, bueno, la exposición de una programación didáctica. La programación didáctica tiene que haber entre 10 y 15 unidades didácticas. Tiene un índice donde tienes que desarrollar la introducción, la metodología que vas a utilizar, atención a la diversidad, el alumnado con necesidades educativas especiales, digamos, situarla en el tiempo, cada sesión y cada unidad didáctica, cuando la vas a realizar dentro de este año, ¿no? Y esta prueba consiste en exponerla delante de un tribunal, que se puede utilizar con un apoyo tecnológico, puedes utilizar material de cada unidad didáctica, y la programación se expone en 2 fases. La primera fase general, la parte general, tienes como unos 20 minutos para realizar esta parte, y luego la segunda parte es ya específica de una unidad didáctica, es exponer una unidad didáctica que has creado tú dentro de los bloques que existen en el currículum, el medio natural, entrenamiento deportivo, de ámbito de salud, de educación, como las que están en el bloque. Y bueno, pues eso, las oposiciones realmente es un proceso en el que hay que estar muy, muy motivado, hay que estudiar mucho, hay que estudiar bastante y generar puntos para luego poder optar a la tercera fase, que si se aprueba la parte de la programación, luego se pasaría a la parte de méritos, que ahí es donde cuando se presentan las titulaciones que tienes, como por ejemplo títulos federativos, pero que sean oficiales, porque esos son detalles que mucha gente se les escapa. También os quería comentar, por ejemplo, la Federación de Natación no tiene homologación con el ámbito oficial, ¿no? No está homologada. Entonces, son pocas las federaciones que tienen a nivel de estudios, creo que es la Federación de Atletismo, la Federación de Piragüismo, Gimnasia Deportiva también y pocas más. Quiero decir que estas titulaciones federativas, luego a la hora de los méritos, muchas no te dan puntos, aunque pienses que, digo, no, yo tengo el nivel 3 de natación, sí, pero es un título federativo como tal, no es una titulación que a nivel de estudios se pueda presentar, ¿no? Luego, los másters también, cada máster que realizas también tiene una puntuación dentro del baremo, y otros cursos que sean oficiales. Bueno, los másters también tienen que ser oficiales. No puedes hacer un máster en una universidad privada que no tenga un convenio con el BOE y no sea oficial, ¿no? Estos títulos no sirven para el ámbito público. Y después también otras titulaciones que están homologadas por las universidades, ya sean de cursos de 100 horas o conferencias, artículos que hayas publicado. Todo este tipo de méritos se puntúan también en la última fase. Y realmente poco más es el proceso de oposición. Si ¿queréis realizarme alguna pregunta al respecto o en cuanto a las oposiciones? Estoy a toda vuestra disposición. Y nada, yo creo que ya lo tengo todo, lo que quería exponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Como siempre, un placer verte. Muchas gracias por la presentación y bueno, la información que nos has aportado. Realmente pues un panorama un poco muy genérico, mejor dicho, referente al proceso de la oposición, que luego debatiremos.
como bien has comentado, pues los estudiantes o los asistentes a este foro tienen el chat abierto para volcar las preguntas y así luego, en el tiempo de preguntas, debatimos. ¿De acuerdo? Bien, José, pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Y voy a dar paso al siguiente ponente, que también, como no puedo decirlo de otra forma, es un placer. En este caso, Javier Gómez Navarrete, estudiante, bueno, fue estudiante también en la facultad. También tuve el placer de compartir, pues eso, docencia con él, en este caso como estudiante. Y bueno, pues Javier, todo tuyo y enhorabuena por estar también hoy aquí. Muchas gracias. Buenas, muchas gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, bueno, me alegro un montón de veros a todos y de compartir un ratito también con vosotros. Dar las gracias también a Salvayana y a Cristina Blasco por proponerme para, bueno, pues para contaros un poco mi experiencia y a toda la organización, que esto es una pasada. Es increíble que podamos hacer esto sin estar pues ahí en vivo. Bueno, he preparado una presentacioncita un poco para que conozcáis pues el recorrido que he hecho. Aquí lo tengo. Y bueno, para que veáis pues el proceso que hay que llevar pues para tener tu propio centro y bueno, para ser director técnico también de una plataforma en la que ya veréis que es muy interesante. Bueno, yo hice la carrera pues aquí, en Valencia, en la facultad. Y bueno, después cursé el máster de optimización del rendimiento, bueno, en adultos mayores, desde la terapéutica hasta la aleta máster. Bueno, un máster que a mí me enriqueció mucho, ¿de acuerdo? Bueno, como cualquier formación, tú puedes pasar por ella o que la formación pase por ti. Yo, pues, le saqué el máximo partido a la formación y la verdad es que me sirvió mucho. Después hice las prácticas, bueno, a la vez que he estado cursando también un máster de osteopatía en el área de rehabilitación de Almoradí, con una fisioterapeuta. Entonces, la fisioterapeuta, bueno, mi función allí era un poco, pues, ver cómo trabajaba un fisioterapeuta y cómo podía ayudar yo a esa parte. Principalmente por eso quise cursar las prácticas con una fisioterapeuta, para ver cómo podría yo seguir el camino que deja ella y cómo ayudar todavía más a esa persona. A la vez que cursaba, bueno, cuando terminé ya la carrera, incluso antes de terminar la carrera, ya estaba haciendo entrenamientos personales. Entonces, gracias a la plataforma de Entrenarme, que ha presentado Diego Moya, pues yo me registré allí y empecé a tener mis primeros clientes. Gracias a esto, pues bueno, fui adquiriendo también un poquito de experiencia en entrenamiento. Bueno, después de esto, creé una página web en la cual también los propios deportistas podían hacer el pago y la reserva de los grupos, de los entrenamientos, y también, pues bueno, podían, bueno, pues contactar conmigo, que se llama entrenodelrío.com. Es una plataforma en la cual, pues, hacemos entrenamientos al aire libre y ahora, como ya veréis enseguida, también tenemos la opción de hacerlo en el propio centro. Entonces, como siempre digo yo, bueno, tenemos el gimnasio más grande del mundo, porque tenemos la parte indoor, donde nos permite trabajar con cargas y nos permite trabajar pues con alguna máquina, y luego tenemos la parte outdoor, donde nos permite trabajar pues con el aire libre, ¿no? Y tenemos ahí pues un montón de posibilidades. Tenemos unas escaleras fabulosas para hacer trabajo cardiovascular, tenemos rampas para hacer trabajo de velocidad, explosivo, pues bueno, nos brinda un montón de posibilidades el poder hacer esto. Conjuntamente, a la vez que, bueno, tengo mi propio centro y, bueno, y estamos en un equipo de 4 entrenadores, pues trabajo en Health Place. Health Place es una policlínica de ejercicio físico y entrenamiento. Entonces, la figura central es el entrenador, pero es una policlínica. Entonces, hay un médico, hay un nutricionista y hay un fisioterapeuta. Con esta plataforma lo que intentamos hacer es, pues bueno, lo que todos los médicos recomiendan, pero no saben prescribir, que es el ejercicio físico. Y de igual manera, pues, los nutricionistas y los
y los fisioterapeutas, ¿no? ¿Cuántas veces, pues, por ejemplo, el fisioterapeuta te manda una tabla de ejercicios cuando estás lesionado, pero ni la haces ni sabes cómo hacerla? Pues entonces, de esta manera nos aseguramos que el trabajo esté hecho. Y por otra parte, pues bueno, hay un montón de, bueno, por la parte de medicina viene un montón de gente con patologías o bueno, o para de cara a prevenir sus, bueno, posibles patologías, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos todo lo que se, bueno, todo lo que se enmarca dentro de la actividad física enfocada a la salud. También, bueno, hay muchos deportistas que están en varias áreas. Entonces, por ejemplo, pues hay deportistas que quieren perder peso. Pues están en el área de nutrición y en el área de ejercicio físico. Entonces, por las dos partes le ayudamos al deportista a que consiga sus objetivos. Y de igual manera, pues con el fisioterapeuta o con el médico. Por ejemplo, hay gente pues, que viene a hacer una rehabilitación cardíaca. Pues el médico le va pautando el ejercicio, le va diciendo un poco los límites al entrenador y por dónde seguir, y el entrenador pues ya lo encara un poquito el ejercicio físico. Siempre desde, bueno, desde la evidencia científica que hay actualmente y desde las pautas que marque el médico. Bueno, ¿y qué figura represento yo dentro de este equipo? Pues bueno, soy el director técnico. Entonces, bueno, yo me he formado un montón de cursos. Lo único que me diferencia a mí del resto de entrenadores, hay 10 entrenadores aquí donde veis, ¿vale? Es que yo pues he leído más que el resto y me he formado más que el resto. No hay ninguna otra diferencia. Soy un licenciado como otro cualquiera y en este equipo pues todos tenemos nuestra carrera y nuestro máster. Pero bueno, la diferencia es eso, que yo pues he leído un poco más que ellos y por eso pues me dedico a cuidar la línea del centro, ¿de acuerdo? A marcar una línea de trabajo, a revisar el trabajo que hace cada uno de los entrenadores y de los deportistas y a formarles, ¿de acuerdo? Hacemos formaciones de manera sistemática, por lo menos una vez al mes, en la cual pues yo expongo un tema y lo desarrollamos y entre todos pues también colaboran y pues eso, al final marcamos una línea de trabajo. Entonces, pues bueno, estas son un poco y por eso la primera diapositiva que he puesto aquí al principio de mis dos fotos, mis dos trabajos. Bueno, os pensaréis, bueno, ¿por qué no tienes un trabajo y ya está? Y pues bueno, es que me gusta mucho la docencia, me gusta mucho enseñar y me gusta también la parte de emprendimiento y de trabajo con la salud. Entonces, pues bueno, este ha sido un poco bueno, en lo que me estoy enfocando ahora mismo. También importante deciros que soy colegiado, es una cosa que creo que todos vosotros deberíais de hacer. Colegiaros o los que no habéis terminado la carrera todavía, hacer la precolegiación, porque esto sí que ha sido muy decisivo, porque al yo meterme un poquito, bueno, en el ámbito de la salud, pues digamos que hay profesionales que sí que están dispuestos a colaborar, pero hay otros profesionales que están pendientes de que no te metas en su trabajo, por así decirlo. Y realmente no me estoy metiendo en el trabajo del fisio, ni del médico, ni de nada. Solo estoy haciendo pues mi parte, la que me corresponde, la parte de ejercicio físico. Pero hay algunos profesionales que se lo toman a mal. Entonces, el colegio ya me ha sacado un poquito las castañas del fuego en un par de ocasiones, ¿vale? De algún, bueno, pues profesional de la salud que pensaba que mi trabajo no era competencia mía. Y sí que lo es, ¿de acuerdo? Estamos homologados, hay un Real Decreto y un montón de documentos ya que nos homologan para trabajar con personas con necesidades especiales, con lesiones, con discapacidades, ¿de acuerdo? Así que no tengáis miedo a hacerlo, siempre y cuando lo hagáis bien y desde la evidencia científica que hay ahora mismo. Vale. Importante lo que os he comentado, que os colegiéis todos porque es el colegio el que mete fuerza y el que nos hace avanzar. Y el que está muy pendiente, estamos ya a puntito de estamos a puntito ya de que creen de la regulación profesional, ¿vale? Que eso también es muy importante. Ahora mismo, cualquiera con un cursito de fin de semana puede ser entrenador personal y pone su salud en las manos de una persona que no tiene la formación específica para cuidar de la salud de nadie. Tiene la formación, pues, para mandar una tablita y que se ponga fuerte. Pero el cuerpo humano es un conjunto holístico que comprende muchas cosas y hay que tenerlas en cuenta. Lo que a lo mejor por un lado estás arreglando, por otro lado lo estás fastidiando. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que nos colegiemos porque es la forma de crear comunidad y de que se defiendan nuestros derechos y la profesión siga avanzando. Porque ya veis que el sector de
de la salud y el sector perdón, el sector de la educación y el sector, bueno, pues, del deporte, por así decirlo, profesional, está colapsado. Y estas son nuevas salidas que tenemos que podemos aprovechar. ¿Para qué me ha servido la carrera? Pues bueno, me ha dado una base muy importante, sobre todo de biomecánica, de fisiología, anatomía, pero que bueno, que luego más adelante he tenido que desarrollar. Eso solo es una base y un poco un camino a seguir, por así decirlo. Contactos, ¿a qué me refiero con contactos? Pues, por ejemplo, ahora mismo estoy en contacto con muchos entrenadores que han montado también su propio centro y que los conocí en la carrera, que fuimos compañeros de carrera, pero de manera periódica, pues quedamos y compartimos experiencias, nos preguntamos cómo hemos solucionado distintos problemas, entonces la parte de contacto ha sido también bastante importante. Profesionalización, pues sí, pues por lo que os comentaba antes, ¿no? Y saber dónde buscar. Muy importante también esa parte. Ya no vale tanto la formación que recibes como el saber dónde tienes que buscarla. Porque la formación que recibes, pues muchas veces queda obsoleta en 3 o 4 años. Pero las fuentes de información, saber filtrar información, eso ya se te queda de por vida. Y un poco qué consejos puedo daros para que alcancéis un poquito este tipo de metas. Pues que tengáis pasión por lo que hacéis. A mí me encanta mi profesión. No me imagino trabajando en absolutamente otra cosa que no sea entrenar a gente. Estéis en formación continua, que es una cosa que creo que hemos puesto en común todos los ponentes hoy. Tanto en el ámbito de nuevas tecnologías, como aparece luego después, como en el ámbito de la propia profesión, la autoespecialización. Yo me he especializado sobre todo en el ámbito de la salud, pero ya más en concreto en temas de espalda, por ejemplo. Trabajo mucho con personas que tienen problemas de espalda. Y luego el tema de marketing, que es una asignatura pendiente que tenemos todos. No puedes, por muy bueno que seas, si no das a conocer tus servicios, pues nadie te puede conocer, nadie te puede contactar y no puedes ayudar a más gente, ¿vale? Es una asignatura también que creo que tenemos pendiente. Creo que si pudiésemos completar un poquito más la carrera, yo metería una asignatura de marketing y otra de emprendimiento. También lo ha comentado Diego, que no sabemos ni hacer una declaración de la renta, ni un IVA, ni un IRPF, y son gastos y cositas que no contemplas y que si no los haces bien, pues pueden acabar con tu carrera. ¿De acuerdo? Os dejo aquí mi contacto, mi correo, mi página web y mi Instagram. Bueno, me pongo a disposición de todos vosotros. Así que, bueno, muchas gracias y nada, te doy paso a lo siguiente, Pedro, que tengas previsto. Perfecto. Muchas gracias. Bien, pues como os comentaba, ir dejando las preguntas en el foro. Sí que he puesto un comentario en el foro, si sois tan amables, si volcáis las preguntas, no las respondáis en este momento porque hay luego un turno de debate para que sea más enriquecedor todas las respuestas. A lo mejor puede aportar otro ponente o puede dar su visión otro ponente la respuesta a la pregunta. Y en este caso sí que os agradezco que dejéis las preguntas y yo estoy organizando más o menos para luego poderlo debatir en el turno de debate. Bien. Pues en este caso vamos a dar paso a la última ponente de la mesa de esta mañana. En este caso es Silvia Jover. Ya ha realizado la presentación anteriormente, por lo tanto, Silvia, tienes paso para realizar tu intervención. Buenos días. A ver, sí, pues acaba de tener un problemita, ¿no? Sí, Silvia Llovera acaba de perder, se ve que la conexión, un momento, ya está conectada. Sí. Vale. Buenos días, Silvia. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal? A ver, no sé si me podéis ver.
Te escuchamos, pero no te vemos. A ver si... ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Y Bienvenida, muchas gracias. a vosotros, a ver si ahora puedo compartir la presentación. Perfecto. Sí. Vale, pues bueno, mi nombre es Silvia Jover. Lo primero de todo, muchas gracias por esta invitación. Me hace especial ilusión estar aquí. Hace 10 años que yo estaba en el mismo lugar que vosotros, siendo alumna de la licenciatura. Entonces, lo que os voy a comentar hoy un poco va a ser mi camino, el camino que yo, pues bueno, me he labrado un poco hasta llegar a trabajar en la UEFA. Empezaré contándoos cuál ha sido mi formación académica, la importancia del voluntariado, la experiencia laboral que he tenido, la formación académico-profesional por la que he pasado. Luego os hablaré un poco de cómo ha sido el proceso de selección en la UEFA y qué posición tengo ahora mismo. Y os daré algunos consejos pues de qué pienso que es importante, sobre todo en el día de hoy, que no es fácil hacerse un hueco en la gestión deportiva. Y bueno, pasamos a la formación académica. Como os he dicho, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Empecé en la Universidad Católica de Valencia. Cuando hice mis 3 primeros años, porque en aquel entonces eran 5 años, pasé a la Universidad de Valencia y aproveché para irme de Seneca a Barcelona. En cuanto estaba ya acabando la carrera, volví a la Universidad de Valencia y entonces ahí ya empecé a plantearme hacia dónde voy, hacia el área de salud, área de gestión, y los eventos deportivos me gustaban mucho, por lo que ese fue el primer año que el máster de gestión deportiva se hacía en la Universidad de Valencia y entré en la primera tanda que hicieron, la primera edición. Éramos 12 alumnos y pues bueno, digamos que fuimos un poco la prueba de ese máster, lo disfrutamos muchísimo y eso nos dio la posibilidad de participar pues para mí el primer evento deportivo, que fue en la Federación de Hockey. Este primer año se nos ofrecieron esas prácticas, pero también se nos abrieron las puertas en la Federación de Hockey y empezamos a participar. Bueno, en mi caso, yo participé en todos los eventos que habían ese año. Estos estaban relacionados pues con la Federación Internacional de Hockey, luego con la Federación Europea de Hockey y con la Federación Española. La importancia de esto es que nos dimos a conocer y bueno, y empezamos a hacer contactos. Sobre todo en mi caso, es muy importante que cuando participéis o tengáis esa experiencia en algún evento, que os dejéis conocer y que si os dan esa oportunidad, que la aprovechéis y que, bueno, pues que con ese pequeño paso, por ejemplo, yo empecé a organizar las meriendas de los voluntarios, pues al final acabé ocupándome de todos los voluntarios y tuvimos alrededor de unos 200. Acabé organizando pues una competición indoor de hockey sala, con otros compañeros de la carrera, del máster. Y al final de ese año, la federación me ofreció otra vez el seguir como voluntaria en diferentes eventos, diferentes tareas administrativas. Y aquí es cuando paso para mí ya eso fue mi experiencia laboral, porque así lo reflejo en mi currículum. Y ahí es donde empecé a integrarme en la federación de hockey. En ese año, en el siguiente año, o sea, todo el 2013 yo me lo pasé pues siendo voluntaria para la federación y a partir ya en el 2014 conseguí una beca y bueno, para mí la diferencia entre estar en ese voluntariado o luego en esa beca era prácticamente lo mismo, porque lo cogí con mucha ilusión y yo me sentía como una más. En ese año, en el 2014, fue cuando participamos, cuando organizamos diría que el evento internacional más importante que se ha hecho en Valencia,
también relacionado con la Federación Internacional de Hockey, por lo que empezamos en el 2014 y estuve siendo parte pues, del bid. Hay veces que ya se me olvidan hasta las palabras en español. La candidatura para hacer el evento deportivo en Valencia. El evento lo organizamos en el 2015 y digamos que estuve mano a mano con el coordinador general desde el principio, por lo que me involucré en eso, pero ya no solo en el evento deportivo, sino que también estuve involucrada y trabajando en recepción. Me encargué también del turismo deportivo. En ese momento recibíamos muchos equipos de fuera, de Holanda, de algunos de Francia, alguno vino también de Portugal. Y lo que hacíamos era organizarles todo, desde alojamiento, hoteles, transportes si lo necesitaban, actividades turísticas en Valencia. Y bueno, en ese momento, en el 2015, la federación me ofreció quedarme trabajando para ellos, pues supongo que de manera permanente, pero yo tenía algo dentro de mí en el que pensé, tengo que salir fuera de España porque mi nivel de inglés no era muy bueno. Y dentro de ese evento, al ser internacional, estábamos trabajando con equipos pues, de Canadá, de Irlanda, hablábamos con la Federación Internacional y bueno, como podíamos, ¿no? Ya os digo que el nivel de inglés que tenemos en España no es muy alto y no he tenido la oportunidad de perfeccionarlo cuando era pequeña. Entonces dije, tengo que salir, es el momento, he finalizado el evento y además no me lo pienso mucho porque si no... yo estaba muy a gusto y no me quería ir tampoco, por lo tanto era como una balanza, ¿qué hago? Pero me compré los vuelos y a la semana de acabar el evento me fui a Inglaterra y dije, voy a ver, lo primero voy a mejorar el idioma y ya veremos si al año vuelvo o no vuelvo. Sabía que las puertas iban a estar abiertas, si no en la federación, pues bueno, en otro sitio. No tenía miedo a no tener trabajo, aunque estábamos en una época un poco de crisis a nivel laboral. Cuando estuve en Inglaterra, pues no fue fácil, me tocó empezar desde cero, trabajando en hostelería, en hoteles, etcétera, pero siempre orientando el currículum a... he trabajado, por ejemplo, en la federación en recepción, voy a intentar encontrar un trabajo como de recepcionista. Por lo tanto, conseguí alguno que otro y así lo puse en el currículum. Estuve un año en el que no tuve prácticamente ninguna opción a entrar en el deporte en Inglaterra, pero a través de ese contacto con la Federación Internacional envié un correo y les pregunté si podía participar en un evento que había en Londres de hockey, que era la Champions Trophy, y también era preparatorio para las Olimpiadas, al igual que el que habíamos hecho en Valencia para los Juegos de Río. Por lo tanto, me dieron esa oportunidad y me fui de voluntariado. Estuve 2 semanas trabajando para la Federación Inglesa de Hockey. Allí tienen un estadio, la verdad que impresionante, comparado con el que tenemos en Valencia, y se hicieron también los Juegos de Londres en 2012. Y una vez puse eso en mi currículum, que había participado en ese voluntariado, ya empecé a tener ofertas dentro del mundo laboral en Inglaterra. La primera entrevista que tuve fue en la Federación de Atletismo de Inglaterra. Lo que pasó ahí fue que no tenía un buen nivel de inglés todavía y no me cogieron, pero lo que conseguí fue entrar dentro del turismo. Dentro de mi currículum tenía la parte de turismo deportivo en la Federación de Hockey y a partir de ahí es cuando conseguí esa oportunidad a tener un trabajo más de gestión en Inglaterra. Empecé en el turismo educacional, en Diverse School Travel, y a partir de ahí lo que pasó es que me prometieron pues, que íbamos a desarrollar el del turismo, el turismo deportivo, pero al final no lo hicieron, por lo tanto decidí buscar otra empresa en la que poder tener esa oportunidad y ahí fue cuando entré en Rondo Travel. Desarrollé el turismo deportivo de esa empresa. Lo que hacíamos ahí era organizar viajes a grupos escolares fuera de Inglaterra. Entonces, bueno, mayoritariamente en España, pero también en otros sitios,
como por ejemplo pues en Cardiff, que ahí hay mucho rugby. Tema de fútbol pues era más en Barcelona. Ofrecíamos también el hockey en Valencia y eso estuvo un poco en desarrollo. A todo esto, entre todo ese tiempo, el primer currículum que yo dejé en la UEFA creo que fue en el 2014 y siempre había sido un no. Pero lo que hice en ese momento fue, siempre estaba leyendo qué buscaban, o sea, qué me hacía falta para llegar a ese puesto de trabajo, qué me faltaba. Imprescindible el máster de gestión deportiva y luego necesitaba más experiencia. He visto por ahí una pregunta, luego la leeré y os responderé. Entonces, en cuanto consigo esa ya segunda entrevista, primera entrevista para la UEFA, perdón, claro, ellos lo que me piden es, pasé la primera entrevista que fue por Skype y lo que me piden fue, vente a Suiza y nos haces una presentación contándonos tu experiencia laboral. Por lo tanto, me tocó volver 5 años atrás a cuando estuve en la Federación de Hockey en ese evento internacional que tuvimos y a pues, pensar un poco en cómo puedo comparar el trabajo por el que estoy aplicando a lo que yo he hecho en la Federación de Hockey. Bueno, al final, luego os explicaré un poco más el proceso, pero al final conseguí el puesto de trabajo a la 4ª entrevista, luego os explicaré mejor cómo fue todo ese paso. Y estos 2 últimos, como veis aquí, he trabajado para la Federación Española de Fútbol y ha sido a causa del virus. O sea, no todo ha sido malo con este virus, aunque estemos ahora en una situación un poco complicada, pero a causa del virus se nos aplaza el torneo y todas las competiciones a nivel Champions, Europa League, etcétera, también se aplazan, por lo que la Federación Española acoge la Champions League de mujeres y al estar dentro de la UEFA me ofrezco a trabajar para la Federación Española. Un puesto que se llama, no sé si lo conocéis, pero bueno, es el Team Liaison Officer, que es la persona que está entre el equipo y la organización. Ese puesto es el que tuve también trabajando para la Federación Inglaterra de Hockey y ese puesto no lo tuve en la Federación de Hockey de Valencia, pero sí que sabía perfectamente lo que era porque nos dedicamos también a seleccionar personas para los diferentes equipos que vinieron a Valencia. Y bueno, me encuentro a día de hoy con otro contrato dentro de la UEFA, ya que, como os he dicho, pues la Eurocopa se ha aplazado, que es para lo que estoy trabajando, y estoy en mi segundo contrato dentro de la UEFA. A ver, aquí ahora os voy a explicar un poco más cómo ha sido el proceso dentro de la UEFA. Como os he dicho, el primer currículum que fue en el 2015, he dicho antes 2014, pero no, fue el 2015, una vez acabé mi participación en el evento internacional de hockey, dije, tengo mucha experiencia, de aquí me voy a la UEFA. Así, yo estaba ya pensando en eso, por lo tanto, una cosa que he tenido es que siempre he creído y he tenido esa ambición dentro de mí. Y lo que pasó fue que conseguí una entrevista de estas que son a través de un ordenador y te hacen preguntas. En ese momento era para Eurocopa 2016, que fue en Francia. Y bueno, lo que pasó es que pues, me preguntaron cosas en francés, así que imaginaros 30 minutos de cara a un ordenador con preguntas aleatorias en inglés, pero luego cuando me salieron por sorpresa en francés, fue como, me quedé así un poco en shock. Enseguida abrí el Google Translator, empecé a contestar como pude, pero claro, de esa fase no pasé. Desde ese primer currículum hasta que consigo mi siguiente entrevista, habré dejado como unos, pues no lo sé, 20 currículums más, o sea, aplicando a diferentes puestos de trabajo. La UEFA tiene su propio portal y muchas de las empresas en las que en un futuro, si queréis trabajar a nivel internacional, vais a tener que hacerlo, es a nivel
a nivel interno ellos tienen su propia web. Entonces siempre podéis buscar cualquier empresa internacional por su nombre, Jobs, Careers, algo así, y dentro de ahí es donde vais a poder aplicar a los diferentes puestos de trabajo. Bueno, pues como os digo, en el 2018 fue cuando consigo mi primera entrevista por Skype. Fueron unos 30 minutos con el line manager y con el recursos humanos. De ahí pasó como un mes y medio y me dijeron que me seleccionaban y que pasaba a Suiza. Cuando normalmente te seleccionan están obligados a tener 4 candidatos, cosa que en ese momento yo no sabía, pero bueno, estaba pues eso, como en unas semifinales me dijeron. Me pidieron que me preparara un PowerPoint y que lo presentara comparando la experiencia que tenía anteriormente. El puesto que estoy ahora mismo es Team Services, trabajo para los equipos nacionales de la Eurocopa, por lo que me puse un poco en el lugar de, a ver, ¿en qué he tenido experiencia? He sido Team Liaison Officer, he estado con los equipos y con la organización, he sido parte de la organización, así que me puse un poco a explicar que he leído ahí una pregunta y se me ha ido lo que estaba diciendo. Me puse un poco a explicar esa parte de Team Liaison Officer, pero más desde un nivel más alto, porque claro, cuando estaba en la Federación Internacional, en la Federación de Hockey, en el evento internacional, era muy amplio, o sea, abarcábamos a muchas cosas y me tocaba un poco centrarme. En ese momento estaba aplicando para ser coordinadora y me dijeron que me faltaba experiencia, pero que mi actitud era buena y que la base que tenía y la experiencia que había tenido era también buena. Por lo que me dijeron no te cogemos, pero te queremos considerar para una posible futura posición de asistente, de Team Services Assistant. Por lo que pasaron meses y al final volvió a salir la posición. Y entonces apliqué de nuevo. Me llamaron por teléfono, me hicieron como una pequeña entrevista otra vez por teléfono, me dijeron pasas a la siguiente fase porque ya te conocemos y me tocó volver a ir a Suiza. Esta vez tuve una entrevista con 6 personas. Era como cuando tengáis una entrevista de este tipo, lo que os aconsejo es que estéis tranquilos, que creáis que ese puesto es vuestro y que seáis sinceros en ese momento, porque lo que quieren ver también es cómo sois vosotros y cómo vais a encajar en el equipo. Así que en ese momento, pues nada, fui otra vez para Suiza, hice la entrevista y a los meses me seleccionaron. Así que desde la primera entrevista hasta que conseguí el puesto de trabajo pasó un año. Por lo tanto, pues eso, mucha paciencia en este tipo de procesos de selección. Luego, la posición actual, como os he dicho, estoy trabajando para los equipos nacionales. La Eurocopa este año se hace en 12 ciudades diferentes repartidas por toda Europa. La base que vamos a tener para esta Eurocopa va a ser en Suiza, en Nyon, y lo que tenemos son Team Services Coordinators repartidos por las 12 ciudades en Europa. A lo que me estoy dedicando ahora mismo es al tema logístico. Lo que voy a hacer es mover todo el material de los equipos por toda Europa, de los 24 equipos. Es decir, por ejemplo, España va a estar en Las Rozas, pero va a jugar luego en Bilbao. Por lo tanto, nos encargamos de, cuando llega a la ciudad donde es el evento, que es Bilbao, llega al aeropuerto y desde ahí nos encargamos de llevar todo ese material deportivo hasta el Team TTH, ya lo tengo actualizado, hasta el Team Transfer Hotel, que se dice que es el hotel donde va a estar la selección durante ese partido. Están normalmente unos 3 días y los movimientos que cubrimos en ese aspecto son desde el hotel hasta el campo de entrenamiento y del campo de entrenamiento al estadio. Y luego del estadio, vuelta al aeropuerto. Eso es el caso con España, pero bueno, hay diferentes casos y si no estás dentro del país organizador o de la ciudad organizadora, pues hay diferentes modelos o diferentes servicios que cubrimos.
Otra de las cosas en las que he estado involucrada es en el Final Draw, ves ahí una foto, la cuarta, ese fue en Bucarest y ahí se hizo el sorteo final. Ahí lo que tuvimos que hacer fue dar apoyo a todos los equipos cuando estaban ya cada uno en el sorteo de en qué ciudad iba a jugar o contra qué equipos les había tocado, y ahí es cuando ellos seleccionaban dónde iban a estar durante el torneo. Por lo tanto, al acabar ese sorteo tuvimos reuniones con casi todos los equipos para aconsejarles, ayudarles, porque cada uno iba a elegir en orden de la selección que ellos habían hecho propia. Otra de las cosas que también me estoy ocupando es de las acreditaciones de los equipos. Vamos a, pues eso, a filtrar todas las peticiones que los equipos hacen y nos toca decir, damos más acreditaciones o damos menos acreditaciones o no se puede. En este caso es muy estricto por el tema de la pandemia. Si tenéis preguntas sobre, sobre la posición que tengo o el proceso de selección, etcétera, me podéis preguntar sin ningún problema. Y ahora mismo, pues bueno, consejos que os puedo dar para conseguir un trabajo a nivel, pues a nivel de gestión deportiva o a nivel de eventos deportivos. Necesitáis el máster de gestión deportiva. Es casi en el 90% de los trabajos os van a pedir el máster. Vais a aprender mucho dentro del máster, os van a dar diferentes áreas, cosas que dentro de la carrera no se toca mucho, y el máster os ofrece, os ofrece diferentes también salidas a estar hasta dentro de, pues eso, de centros deportivos o de eventos, etcétera. Así que eso es primordial. Los idiomas, si no domináis mucho el inglés, os lo recomiendo, porque ya sea para trabajar en un evento dentro de España o fuera de España, es básico y necesitáis dominar sobre todo el inglés. Y si alguno de vosotros ya tiene algún otro idioma tipo francés o alemán, tenéis ya también bastante ganado, porque por ejemplo las Olimpiadas van a ser en París y teniendo ese máster con francés podéis ya prepararos un buen currículum y dejar y aplicar, o sea, dejar el correo. Luego es importante que sepáis dónde van a ser los eventos o qué eventos van a haber próximamente, y que si no conseguís un trabajo dentro de ese evento, que os ofrezcáis para ser voluntarios. Dentro del voluntariado hay muchas ramas, y lo importante es también que si realmente os gusta esa gestión, le vais a dedicar muchas horas, porque por ahí hemos pasado todos, pero os vais a llevar una experiencia muy grande, y si en el primer momento no os dan una posición que a lo mejor no es de mucha relevancia, el estar ya dentro de ese evento es ahí donde ya tenéis la puerta abierta para poco a poco conocer quién es el coordinador, quién es el manager general, de quién se ocupa de esto, cómo lo hacen. Ya estando ahí dentro es cuando podéis tener esa oportunidad de saber y de ofreceros a hacer cosas. Oye, ¿necesitas ayuda? Venga, te echo una mano. Si a lo mejor tenéis cualquier tarea que no es, pues a lo mejor de ese agrado o que os puede ayudar más o menos para ese futuro, buscad ese camino dentro, porque ya estáis dentro, es lo importante. Luego, otra cosa muy importante es el LinkedIn. No sé si lo tenéis o si ya lo utilizáis, pero ahí dentro vais a encontrar mucha información a nivel de eventos, a nivel de qué está pasando a día de hoy a nivel también deportivo. Y luego es una forma de dejaros ver. O, por ejemplo, también vale, he participado en este evento, me he dejado ver, he conocido a esta persona, voy a buscarla como contacto. Y bueno, ya está ahí. Y quizás un día sabéis que esa persona está dentro de, pues por ejemplo, el Mundial de balonmano va a ser a finales de año en Barcelona, o no sé si también he leído en Torrevieja, etcétera. Enviáis un correo y decís, no sé, tenéis que dejaros ver. O sea, la oferta no os va a llegar a vosotros, sino que vosotros vais a ir a ella. Luego, el tema del currículum,
es también bastante importante. No sé si a lo mejor en mi vida habré hecho como 50 currículums y habré corregido mi currículum cada 2 por 3. Mirad ejemplos en Internet, qué buscan en cada país, qué buscan, pues os toca ser creativos y un currículum al final es lo que vosotros vais a vender y vais a decir. Si alguna vez habéis estado, no sé, de mochileros por el mundo, pues un apartado de información, otras informaciones, qué deporte habéis practicado, cualquier cosa que pueda llamar la atención, porque al final vais a tener todos una licenciatura y a lo mejor todo el mundo va a tener un máster de gestión deportiva. ¿En qué me diferencio del resto de personas? Y luego tiempo, tened paciencia porque como os he dicho, pues hasta que he conseguido este puesto de trabajo han pasado como 5 años, pero nunca he dejado de intentarlo y siempre, pues eso, pensando quizás llegará, quizás no llegará, hay tiempos, hay altibajos, pero la persistencia y esa constancia es la que os pueden abrir esas puertas. Así que, pues nada, gracias a todos, os doy mucho ánimo y mucha suerte. Y si tenéis cualquier pregunta, pues adelante. Muchas gracias, Silvia. Pues en este caso os pido a todos los ponentes, por favor, que activéis las cámaras y los micrófonos en el caso de que las preguntas vayan dirigidas a vosotros. Como vamos justos de tiempo, he preferido dejar tiempo realmente a los más importantes, que sois vosotros, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, imagino que estaréis de acuerdo en responder alguna pregunta a nivel individual, a lo mejor si os escribo a algún estudiante, porque no da tiempo, ¿no? Hay un aluvión de preguntas, he intentado recopilar y hacer una gestión de la información y voy a eliminar todos los comentarios que tenía hacia vosotros para dar tiempo realmente a lo que es lo que son las preguntas, ¿no? En este caso, si os parece, vamos por preguntas, por intervención. He intentado agruparlas, os pido a todos los ponentes brevedad en la respuesta y así damos tiempo a que haya mayor número de preguntas. Voy a haceros un pool, ¿no?, de preguntas todos en una para ver si así la podemos atender a todas las que han hecho la audiencia que tenemos hoy presente. Bueno, empezando por orden de intervención, Quique, ¿crees que la formación de los preparadores físicos de fútbol formados aquí es suficiente para ofrecer un buen nivel en otros países? Hay preguntas relacionadas sobre qué recomendación, ¿no?, tendrías que tener para trabajar en un cuerpo técnico de fútbol de alto rendimiento y qué recomendarías una vez finalizada la carrera. Así que te doy paso y por favor brevedad. Ok, perfecto. Vale, en relación a si los alumnos van a tener una formación suficiente, yo diría que sin ninguna duda. Es decir, cuando salen de la Universidad de Valencia tienen conocimiento del juego, que es fundamental para desarrollar la profesión, tienen un conocimiento también profundo del área condicional y tienen un conocimiento muy importante a nivel metodológico, con lo cual no tienen ningún problema en desarrollar su labor profesional. ¿Qué les sumaría yo para poder trabajar en el extranjero? Yo les animaría a que sigan formándose en idiomas, importantísimo. Inglés es básico para salir de España, es básico, con lo cual tener un buen dominio del idioma es muy importante. Y después una cosa que yo creo que es algo que no aprendemos, que es la capacidad de adaptación cultural. Aquello que hacemos aquí no es lo mismo que se hace en Austria o en Grecia o en Kuwait o en México, ¿no?, por decir algunos de los países en los que he estado. Y no quiere decir que sea mejor ni peor, quiere decir que la gente tiene ciertos hábitos culturales de hacer las cosas de una manera, con lo cual tenemos que ser capaces de adaptarnos, tenemos que ser capaces de adaptar nuestras prácticas a los contextos donde estamos. Esa formación se coge viajando y estando dispuesto a realizar estancias fuera, trabajar en otros países, conocer a gente de otros sitios. Es la única falta que le vería. Pero desde el punto de vista de la formación, sin ninguna duda. La siguiente pregunta que me hablabas, ¿no?, es el tema de formativo, ¿no? Me decías algo, me preguntabas que a nivel formativo cuáles son los siguientes pasos, si no me equivoco, ¿verdad? Pedro, ¿es así? Perdona, Quique, tenía el micro apagado. Os recomiendo a los ponentes, por favor, que apagáis el micro, excepto los que vais a intervenir, así no se escuchan sonidos de fondo.
Quique, sí, es referente a qué formación recomendarías una vez finalizada la Bueno, carrera. yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales cuando uno termina el grado. Hay un aspecto académico y el siguiente paso es el máster. Tienen que intentar buscar un máster de la mayor calidad posible. Para mí, ¿qué es la mayor calidad posible? La mayor calidad posible es que encuentren profesorado que tengan un bagaje académico importante y que tengan un bagaje profesional importante. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia, la facultad está activando para el siguiente año un máster en preparación física, que un poco lo que estoy viendo del profesorado que va a tener va a ser profesorado de mucho nivel. Entonces, creo que tienen que ir a buscar una formación complementaria con profesorado específico de ese ámbito, pero que tenga un buen bagaje académico y un buen bagaje profesional. Y en ese proceso formativo creo que es fundamental el estar abierto a ir a ver trabajar gente. Ir a ver trabajar gente no es sentarse fuera del campo a ver cómo entrenan o cómo manejan los partidos, es ser capaz de hablar con él y decirle, oye, hábleme el ordenador, cómo controlas la carga, cómo planificas esto, cómo desarrollas los programas de fuerza. Para eso hay que tirar de contactos y a veces hay que tener un poco de cara, pero en general la gente que estamos en el trabajo, cuando viene gente y te dice, oye, ¿me podrías explicar cómo haces esto tal? Somos gente bastante abierta y lo compartimos sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, viaja y vete a ver gente entrenar y intenta realizar un máster con profesorado de nivel. No sé si respondo a las preguntas que me realizabas. Perfecto. Pues así es, Quique, muchas gracias. Te agradezco la brevedad y sobre todo la concreción en la respuesta, porque creo que sí que se ha dado resolución. De todas formas, si el estudiante o la persona que ha realizado la pregunta tiene alguna duda más, pues bueno, la puede formular en el foro y luego posiblemente también en otros chats. Muchas gracias, Quique. Pues doy paso a una pregunta, bueno, un pool de preguntas también que he reunido, más o menos, en este caso para el siguiente ponente que ha hecho la intervención, que es José Zaragoza. ¿Cómo es el día a día con los adolescentes? Si te has encontrado con casos problemáticos y cómo has actuado. Y en este caso, ¿qué opinas acerca de que nuestra facultad es de las pocas que permiten prácticas en centros de secundaria, ¿no? En centros educativos de secundaria? Porque se recurre constantemente al hecho de que se tiene que hacer el máster de secundaria para poder hacer las prácticas en secundaria. José, te doy paso para responder a estas preguntas. Por favor, también lo mismo, brevedad, porque no quisiera quitar tiempo a los stands. José, el micro. A ver. Bueno, por no demorar más tiempo, mientras José igual restablece la conexión, voy a dar paso a las preguntas para José Gómez. En este caso, José, los estudiantes, bueno, los asistentes al foro te preguntan ¿qué fuentes nos recomiendas para poder mejorar y aprender mejor el entrenamiento personal? Es decir, imagino yo que será a qué fuentes de Internet, seguramente, o libros, literatura, etcétera. ¿Qué formación recomiendas y qué máster sería interesante realizar para que una persona como tú nos orientase, en este caso, para hacer su vida el entrenamiento, la salud, la readaptación, etcétera? O sea, va un poco más relacionado con la formación, ¿no? Lo que nos preguntan diferentes asistentes. Pues de cara a eso, pues bueno, también como he comentado antes un poquito, ¿no? Yo me encaminaría al tema de la ultraespecialización. O sea, ya no vale que seas entrenador personal, es que ahora hay entrenadores personales de alto rendimiento, entrenadores personales de salud, entrenadores personales de fitness. Entonces, que buscases uno que fuese encarado a ese asunto. Yo, por ejemplo, muy contento con el que cursé en la Universidad de Valencia, de actividad física para adultos mayores, porque además me di cuenta de una cosa, que es que la salud es muy parecida al rendimiento. Al final es delimitar un objetivo en concreto muy claro, pues por ejemplo, pues un salto, pues saltar tanta distancia. Pues por ejemplo, para un adulto mayor, pues a lo mejor es levantarse de la silla. Vale, ¿cuánta fuerza necesito para hacer eso? Se mide. ¿Cuánta fuerza tengo? Esta. Y bueno, ir trazando el camino que necesito para llegar a ese objetivo. Entonces, pues eso, también un poquito en la línea que ha dicho Quique, que va un poco encaminado también el tema del profesorado. Para mí muy importante, de cara a declinarme por un máster u otro, fue el profesorado.
pues dentro del profesorado había un montón de gente a la que admiraba muchísimo y que seguía por redes sociales y que seguía por muchas partes y realmente fue eso pues lo que me decidió a elegir un máster u otro. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sí. Perfecto. Ay, Javier, perdona, Javier. Te he dicho Javier. José está Te he por ahí dicho también. José y era Javier. Sí, ya eras José. Vale, muchas gracias, Javier. Perfecto, aún recuerdo cuando empezaste con los bastones también que me diste para empezar ahí con la marcha nórdica. Muy bien, muy bien. Bueno, pues doy paso a José ahora que está ya en la sesión y luego vamos con Silvia. José. Hola, ¿se me oye? Sí, ahora sí. No se te ve, pero se te escucha, que es lo importante. Sí, vale. No se conecta el vídeo, pero bueno, si se me escucha, perfecto. Sí. Bueno, ¿Has pues escuchado respecto a la primera pregunta. Sí, respecto a la primera pregunta, vale, ¿cómo es el día a día con los adolescentes? Y si, bueno, si he tenido algún caso así un poco conflictivo. Bueno, el día a día con el alumnado, realmente, si te gusta la educación y digamos que lo llevas dentro, es lo mejor que te puede pasar. Hay que tener en cuenta también que nuestra asignatura, la de educación física o en este caso la que estoy dando yo ahora de música, son asignaturas que son muy prácticas. Y si se hiciera una encuesta al alumnado, siempre digamos que son las que más les gustan, las asignaturas preferidas de ellos. También la diferencia que he encontrado este año dando la asignatura de música con la de educación física cuando estuve en otro instituto es que la asignatura de la asignatura de música se da dentro del aula y ahí se encuentra una diferencia bastante significativa porque en educación física les hacemos deporte, les hacemos expresión corporal, les hacemos diferentes actividades que también teóricas, pero el alumnado está muy receptivo. En las asignaturas que se dan dentro de hay que saber lidiar, dar la experiencia de empezar a conocerlos al alumnado, depende de en qué curso. Ya sabemos que están en la adolescencia, que están en proceso de cambio y están siempre como muy nerviosos, sobre todo los primeros cursos de primero de la ESO son, digamos, los más revolucionarios, ¿no? Los que más hormonalmente están ahí a tope. Y hay que aprender un poco a lidiar con ellos y ser un poco flexibles, ¿no? El otro día, ayer mismo les dije yo al alumnado que no se estaba portando muy bien y le dije, yo no funciono a base de castigos, hay que buscar otro tipo de soluciones. Bueno, y al final, entre todos hicimos ahí una reflexión y empezaron ya como a portarse un poco mejor, ¿no? Pero hay días que te vas a casa, que te absorben la energía, ¿no? Y la verdad es que en cuanto a los alumnos que son un poco más conflictivos, lo que está haciendo en mi centro, diferentes profesores están como cotutores de estos alumnos. Yo soy cotutor de 2 alumnos de primero de la ESO que son más conflictivos y lo que hacemos son como negociaciones con ellos de comportamiento, intentamos apoyarlos, estar un poco más encima de ellos, para ver si cambian la actitud, si empiezan a trabajar un poco. Y bueno, como Formentera, donde estoy yo aquí, es una isla muy, muy pequeña, tengo un alumno que viene conmigo a música, pero que juega al fútbol, voy a dar el caso, ¿no? Es muy, muy deportista, le encanta el deporte y estoy saliendo a correr con el profesor de educación física también. Yo y él, bueno, estamos ahí los 2-3 días a la semana dando ahí, haciendo actividad. Y le dijimos al alumno que si se quería venir con nosotros. Bueno, pues lleva ya saliendo con nosotros 2 o 3 días, estamos haciendo ahí 5 o 6 kilómetros con él, 3 días a la semana, y el cambio que ha tenido ha sido brutal, ¿no? En el instituto, a nivel de educación, ¿no? Y luego, con los de música, lo que estoy haciendo es que a la hora del patio les estoy dando clases de piano
a aquellos que son más conflictivos, pero que les vi que tenían como un poco de interés por la música en este aspecto, y me ofrecía a darles clases si querían, y bueno, y el cambio ha sido brutal. Y nada, y en cuanto a la siguiente pregunta, en cuanto a las prácticas en los institutos, haciendo el grado, bueno, realmente las asignaturas que damos en el grado están más enfocadas a la enseñanza de la actividad física, pero no profundizan tanto en el ámbito de la educación. Yo creo que es por eso que las prácticas no se realizan en el ámbito educativo. Para eso ya cuando haces el máster de secundaria, se realizan las prácticas que tienen una duración de 4 meses de duración. Entonces yo pienso que es por eso el que no se dan las prácticas 6. A mí me hubiese gustado que se hicieran las prácticas en educación, porque a mí yo quería dedicarme al ámbito educativo y me hubiese venido muy bien, la verdad. Pero entiendo que el grado, en las asignaturas del grado, las asignaturas que se dan es como una base de todo en general, ¿no? Y las que están más relacionadas con la enseñanza tienen que ver más con la enseñanza de actividad física. Y bueno, ya está, creo que he respondido bien ya las preguntas. ¿Me oye? Sí, José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la concreción. Bueno, ya para finalizar, pues también hay preguntas también muy interesantes para Silvia, que me gustaría, pues lo mismo que he comentado al resto de los compañeros, sobre todo la concreción y la celeridad en la respuesta. Hay preguntas, hago un resumen también. Durante toda la vida el estudiante ha asistido a varias ponencias y presentaciones, y en todas, o un gran porcentaje de ellas, los ponentes han comentado que han salido de España para tener una formación más amplia y crecer. ¿Crees que es posible llegar a un lugar elevado o un buen estado laboral sin salir de España? ¿Es primordial salir de España? Y en este caso también, a ver, porque estoy resumiendo sobre la marcha, haces mucho hincapié en voluntariado, ¿de acuerdo? Sin embargo, los estudiantes nos dicen continuamente que no trabajemos gratis. ¿Qué puedes decir al respecto? Es decir, imagino que sea sobre la experiencia vivida y tal. ¿Qué futuro a nivel profesional tienes? ¿No? Y ya para finalizar, ya digo, si se puede hacer un pool de respuestas también, pues Vale. si tu valentía y buena disposición te avalan, ¿puedes contarnos si crees que te hubiera costado tanto trabajo si hubieras sido chico, o en este caso hombre, o si existen diferencias profesionales en el sector en el que te mueves? Vale, vamos a ver si puedo resumir. Sí. Tema de salir fuera. ¿Se puede llegar a un puesto más elevado dentro de España? Nada es imposible. Como poder se puede, pero quizás os va a costar a lo mejor más tiempo, porque dentro de España llegar a una posición de ese aspecto, en mi opinión, pues va a ser mucho por contactos. Conozco a esta persona, o esta es un poco mi opinión personal. Depende de para qué evento o para qué federación en concreto. No es imposible y lo único que hay que hacer es trabajar duro. Esto me lleva un poco al tema del voluntariado. Para mí no es trabajar gratis, sino que seguimos formándonos. No vas a llegar a ningún puesto alto si no has pasado por esas posiciones de abajo. Entonces, un voluntariado para mí es formación, y te ofrece llegar a esos eventos o a esa experiencia que la carrera al final tú la estás pagando, por lo tanto no te están pagando por hacer esa carrera. El máster también lo estás pagando, y al final ese voluntariado es tiempo que estás haciendo y quizás son muchas horas trabajadas gratis, pero te está dando experiencia que a lo mejor durante esos años atrás no la has podido tener. Por lo tanto, yo no me he cansado de hacer voluntariados, incluso me apunté para ir a Tokio de voluntaria. No pudo ser por diferentes temas también de pandemia, y porque también encontré el trabajo de la UEFA, etcétera. Pero es lo que os digo, hacer voluntariados es oportunidades para conocer diferentes eventos y sobre todo para tener currículum dentro de la gestión deportiva. Sobre
si me hubiese costado más lo de ser mujer, hombre, etcétera. Por ejemplo, en la UEFA hay un 60% de hombres, un 40% de mujeres. Por lo tanto, no es imposible y lo único que nos toca, pues eso, dentro de España sí que creo que nos toca a lo mejor luchar un poco más, pero al final yo creo que existe igualdad y poco a poco eso se está mejorando, sobre todo en España. A nivel fuera, en el extranjero, os digo que, bueno, no hay tanta diferencia como puede haberlo en España. Y en cuanto a la pregunta de mi futuro, mi objetivo de futuro, pues bueno, una vez he conseguido trabajar para la UEFA y viendo, mi contrato se va a acabar en julio, por lo tanto me quedaré desempleada, no sé qué va a pasar en un futuro, pero pues yo no me pongo límites, me gustaría trabajar para la FIFA, para las Olimpiadas, para la Fórmula 1 y es muy difícil entrar y conseguir un puesto, pero como os digo, no es imposible. Y si no puedo, pues me voy a apuntar a voluntariados y ya veremos qué pasa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Silvia, por la concreción en la respuesta. Bueno, a ti y a todos los ponentes os lo agradezco mucho, os agradecemos en nombre de la Facultad, Foro Empleo y de las distintas instituciones que han estado organizando esta jornada. Os agradecemos todos los comentarios y sobre todo las experiencias que nos habéis volcado. No quiero extenderme más porque ya es tiempo que nos pasamos. Creo que yo pensaba, es una opinión personal, que el poder dirigir mesas o llevar mesas por experiencia con otros congresos que hemos llevado y tal, pues da tiempo a que ir on time, ¿no? En las actuaciones, pero realmente aquí es que ha habido una aportación también muy buena por parte vuestra, mucha participación por parte de todos los asistentes y en este sentido pues creo que merece la pena haber tomado estos 15 minutitos de extra de las otras, de los stands que ruego me permiten como moderador, he cometido ese error. Tenía un folio donde había resumido un poco las intervenciones de cada uno, no lo voy a comentar y en vez de esto, pues si me permitís en 30 segundos, comentar que para despedir esta mesa, a nivel personal, y creo que lo hemos sentido todos, es un orgullo para todos nosotros, Quique, Silvia, José, Javier, el que habéis estado compartiendo vuestras experiencias hoy aquí, sobre todo es un orgullo porque la verdad es que como docente y como profesor de la Universidad de Valencia, el que estéis hoy aquí es para nosotros un placer. Creo que habéis transmitido ilusión, que hay que ser multidisciplinarios, crear redes, ser determinantes, tener o seguir con una formación continuada y sobre todo que viváis, o sea, que se vivan experiencias que ayuden a contrastar en otros países, en otros ámbitos, en otras empresas y que nutran esas competencias que en el grado lamentablemente no podemos alcanzar por motivos de temporalidad, pero que seguramente las habéis alcanzado con otros ámbitos profesionales. Por mi parte, finalizar esta mesa de experiencias profesionales, agradeceros a vosotros y a vosotras la participación tanto con los ponentes como los asistentes y devuelvo la palabra a la organización del Foro Empleo que os va a explicar la asistencia ahora a los stands que os están esperando. Muchas gracias a todos y un placer haber compartido estos momentos con vosotros. Si me oye. Hola a todos. A ver, es que me había quedado sin conexión. No sé si me estáis escuchando los que... Sí, Marisa, se te oye y se te ve. Vale, perfecto, gracias. Los que es que me había tirado problemas de directo. Los que tengáis claro cómo poder visitar los stands, están ya todas las empresas esperándoos impacientes. Y los que tengáis alguna duda, os quedáis conmigo y os cuento brevemente cómo podéis hacerlo. Recordad que está el stand de Ocupación y el resto de stand de empresas hasta la 1:30 para poder entrar. Os recuerdo, voy a compartir la pantalla un momento y ahora mismo os explico cómo entrar a los stands en los que tenéis alguna duda. Vale. Esta es la página web del foro. Si os veis a la zona... Creo que lo estáis viendo, si no me lo decís. Si os veis a la zona de empresas participantes, cada empresa tiene una ficha
hay 3 o 4 puntitos. El último puntito, siempre si pincháis en el último puntito, ahí tenéis el acceso al chat. En cuanto pinchéis, entráis en el chat y tenéis una persona de la empresa dispuesta a atenderos. Os recuerdo que tenéis para el certificado, tenéis que visitar un mínimo de 7 empresas en la que puede estar incluido también, evidentemente, el de V Ocupació, que lo tenéis si vais V en el foro. Ahí tenéis el chat directo también para entrar en V Ocupació. Y para tener el certificado tenéis que haber visitado 7 empresas con el código que sabéis con el que tenéis que entrar, que he visto que lo habéis hecho todos muy bien en la sala inicial, y contestar al cuestionario que se os enviaría por correo. Es importantísimo para nosotros saber qué os ha parecido y qué posibilidades de mejora, lo que más os ha gustado, lo que menos os ha gustado, con el fin de ir mejorando continuamente. Una vez contestado al cuestionario, en la fecha que os indique en el correo, podréis bajaros ya directamente del portal en el que os habéis inscrito el certificado. Recordad que ya por el acceso a ese portal tenéis un montón de ofertas de empleo que podéis ir consultando, y cuanto más completo tengáis el currículum, a más podréis acceder. Y que tenéis a todos los técnicos de Ocupació, tanto en este foro como a lo largo del curso, para contactar con ellos, revisar currículum, carta de presentación, prepararos para una entrevista de trabajo, todo lo que deseéis. Y como último consejo, os quería decir que si cambiáis el avatar, la imagen muchísimo mejor. Cuando entréis con las empresas podéis activar la cámara para que os vean, pero por lo menos cambiaros la foto. Esto sirve ya también para todas las clases a partir de ahora que tengáis por aquí. Vale, para cambiar el avatar os lo voy a explicar. Abajo a la derecha hay 2 flechitas con un fondo morado. Si pincháis en esas 2 flechitas, aparece en la línea de abajo el símbolo de un bocadillo, 2 personitas, bueno, y al final una rueda, que es la de los ajustes. Si vais a ajustes, pincháis en ajustes, arriba hay un círculo, arriba a la derecha hay un círculo que veis que cuando os situáis el cursor sobre él, aparece una mano y un lápiz. Si pincháis sobre él, podéis subir ya la foto que deseéis. Y de esa forma, si no habéis abierto la cámara, por lo menos saben quién hay detrás. Os servirá también para las clases, para que los profesores sepan quién es el que está detrás. ¿De acuerdo? Y nada, acabar de disfrutar del foro y sacad todo el partido que queráis. Cualquier cosa por aquí me podéis preguntar. ¿Alguien tiene duda? ¿Quiere que comentemos algo? ¿Lo tenéis todos claro? Bueno, pues si lo tenéis todos claro, dirigiros entonces a los stands virtuales y disfrutad. ¿Dónde has dicho que repito? No os preocupéis. Vamos a ver, vuelvo a decirlo. Voy a compartir la página del foro para que lo veáis. Si os metéis en la página del foro de empleo, ¿de acuerdo? Os vais a la zona de empresas participantes, ahí hay una caja para empresa, y cada una de esas cajas, en el último puntito, si pincháis en el último puntito de los 4 que hay abajo, en el último puntito siempre tenéis el acceso al chat. Hay un símbolo del chat, pincháis ahí y entráis directamente en la sala en la que os estará esperando una empresa para compartir con vosotros toda la información que queráis. A ver si tengo más dudas. Muchas gracias a vosotros. Disfrutad y aprovechad. Y animaos a tomar buena nota de todos los consejos y a prepararos para el futuro profesional. Gracias. Si tenéis dudas, evidentemente podéis ir al chat de Ocupació. Ahí os resuelven todas las dudas. Está abierto durante todo el foro. Ánimo a todos.